23, 24 y 25. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 26 y estamos trabajando con la tapa trasera. Bien, ahora en la hilera 27 vamos a hacer un total de 24 puntos haciendo una disminución al final. 1, 2, 3, 22, 23 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución. Recuerden siempre de agarrar las dos hebras. 24. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 27. Ahora en la hilera 28 vamos a tejer un total de 26 puntos, para lo que vamos a tener que hacer 2 aumentos al final, ¿correcto? 1, 2, 3, 22 y en los dos últimos puntos vamos a hacer aumento para poder terminar en 26. Así que vamos en 22, acá hacemos un aumento que son 23 y 24 y en el último punto, siempre agarrando las dos hebras, nuevamente un aumento que son 25 y 26. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 28. Ahora en la hilera 29 vamos a hacer un total de 27 puntos haciendo un aumento al principio. Así que punto bajo y su aumento. Bien, van 2 y ahora seguimos. 3, 4, 26 y el último 27. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 29. Ahora en la hilera 30 vamos a hacer un total de 27 puntos, pero haciendo una disminución al principio y un aumento al final. Así que salto el primero, tejo en el siguiente. 1, 2, 3, 24, 25 y en el último, y siempre tomando las dos hebras, hacemos un aumento que son 26 y 27. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 30. Ahora en la hilera 31 vamos a hacer un total de 28 puntos haciendo un aumento al principio. Así que punto bajo y su aumento van 2, 3, 4, 26, 27 y el último 28. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 31.
con 28 puntos. Ahora en la hilera 32 vamos a hacer 27 puntos haciendo una disminución al principio. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 25, 26 y el último agarrando las dos hebras 27. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 32 con 27 puntos. La hilera 33 es de 27 puntos, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. 1, 2, 3, 25, 26 y el último 27. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 33. Ahora en la hilera 34 vamos a tejer un total de 26 puntos haciendo una disminución al principio. Así que salto el primero, tejo en el siguiente 1, 2, 3, 24, 25 y el último 26. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 34. Ahora en la hilera 35 vamos a hacer 26 puntos, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. 1, 2, 3, 23, 24, 25 y el último 26. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 35. En la hilera 36 vamos a hacer un total de 25 puntos haciendo una disminución al principio. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 24 y 25. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 36 con 25 puntos. Ahora en la hilera 37 vamos a tejer un total de 24 puntos haciendo una disminución al principio. Así que salto el primero, tejo en el siguiente 1, 2, 3, 23 y el último 24. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 37 con 24. Ahora en la hilera 38 vamos a tejer un total de 23 haciendo una disminución al principio. Salto el primero, tejo en el siguiente 1, 2, 3,
22 y el último 23. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 38 con 23 puntos. Ahora en la hilera 39 vamos a tejer un total de 22 puntos haciendo una disminución al principio. Así que salto el primero, tejo en el siguiente 1, 2, 3, 21 y el último 22. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 39. Ahora en la hilera 40 tejemos un total de 20 puntos haciendo disminución al principio y al final. Bien, así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 19 y con los dos últimos hacemos una disminución, 20. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 40. Ahora en la hilera 41 hacemos un total de 19 puntos empezando con una disminución. Así que salto el primero, tejo en el siguiente 1, 2, 3, 18 y el último 19. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 41. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos los nuevos proyectos que voy subiendo. Ahora en la hilera 42 vamos a tejer un total de 17 puntos haciendo disminuciones en los extremos. Así que salto el primero, tejo en el siguiente 1, 2, 3, 16 y con los dos últimos hago una disminución, 17. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 42. Ahora en la hilera 43 vamos a hacer un total de 16 puntos haciendo una disminución al principio. Así que salto el primero, tejo en el siguiente 1, 2, 3, 15 y el último 16. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 43. Ahora la hilera 44 lleva un total de 14 puntos haciendo disminución en ambos extremos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y con los dos últimos hacemos una disminución, 14. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 44. Ahora en la hilera 45 vamos a hacer un total de 12 puntos
haciendo disminución en ambos extremos. Así que salto el primero, tejo en el siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y con los dos últimos hacemos una disminución, 12. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 45. Bien, ahora en la hilera 46 vamos a hacer un total de 10 puntos haciendo disminución en los extremos. Así que salto el primero, tejo en el siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y con los dos últimos hacemos una disminución, 10. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 46. Ahora en la hilera 47 vamos a hacer un total de 7 puntos haciendo 2 disminuciones al principio y una disminución al final. Así que saltamos el primero y tejemos en el siguiente. Van 1. Con los dos siguientes puntos hacemos nuevamente una disminución. Van 2, 3, 4, 5, 6 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución, 7. Cadeneta y giro. Hemos terminado la hilera 47 y ahora en la hilera 48 vamos a tejer un total de 4 puntos, para lo que vamos a tener que hacer varias disminuciones. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2 y ahora nos están sobrando 4 puntos. Vamos a hacer 2 disminuciones. Bien, así que tomamos los dos primeros, hacemos una disminución, van 3 y tomamos los dos últimos y hacemos una disminución, van 4. Bien, cerramos ahí bien fuerte el punto, cortamos, cadeneta al aire y cerramos. Bien, y hemos terminado con la tapa trasera. Bien amigos, vamos a proceder con el armado de la tapa delantera antes de pasar a unir ambas tapas, ¿correcto? Bien, tal como les comenté en el momento de la presentación y de los materiales, vamos a utilizar ojitos de seguridad de 10 milímetros con sus respectivas trabas de seguridad. Ahora vamos a ver dónde van ubicados. Y tal como les comenté, yo me valgo de este cuchillo que ya está desafilado y en desuso para poder rematar. Una vez que pongo la traba de seguridad, pues voy hasta la cocina, caliento la punta del cuchillo y me apoyo de forma de rematar esa punta, bien, y que esto quede como un brochecito, como un botón. Hay gente que esta maniobra la realiza con un encendedor o con un mechero, así que bien, es válido. Para mí esto es mejor, para mi temblor de manos tengo más control con esto. Bien, ¿dónde vamos a ubicar los ojitos de seguridad? No hay muchas opciones, no inventen, no traten de bajar o de subir porque no hay muchas opciones para poder colocar estos ojos. Y por otra parte, recuerden que nuestro personaje tiene una ubicación, una conformación que no es frontal, sino que aparenta como que está mirando de lado. Bien, entonces realmente los ojos y todos los demás detalles tienen una posición y es esa, no hay otra. Entonces, de ahora en más yo voy a hablar de valles y de montañas. Si nosotros miramos la pieza así,
vemos que hay hileras que se hunden, a las que yo voy a llamar valles, y hay hileras que sobresalen acá con los puntitos que parecen una montaña. Yo lo voy a llamar a esto montaña, ¿correcto? Así que valle y montaña. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos que los últimos 4 puntos marrones están sobre montaña. Bien, entonces nosotros vemos sobre este lado de acá que acá tenemos el último punto marrón. Entonces vamos 1 y 2 al costado y vamos directamente al punto de arriba, sobre valle. Bien, y de este lado de acá nosotros vemos que esta última montaña, la cuarta montaña marrón, termina acá. Bien, y este punto, como nosotros acá tenemos muchas disminuciones, este punto está en un lugar intermedio. Entonces terminamos este marrón y tenemos un punto acá y un punto acá. En la mitad de ese punto, en la hilera de valle, colocamos el otro ojito, ¿correcto? Entonces, colocan las trabas de seguridad y las trabas de seguridad realmente apriétenlas bien. Lo bonito de este proyecto es que los ojitos queden como hundidos dentro del tejido. Eso le da una mirada mucho más tierna a nuestro personaje. Si ustedes dejan los ojitos flojos, o sea, con las trabas de seguridad que no vayan hasta el fondo sin apretar el tejido, el ojo queda como muy superficial y queda como un huevo duro y no queda bonito, ¿bien? Así que aprieten bien esas trabitas de seguridad para que se incruste el ojo dentro del tejido. Entonces, una vez que tenemos los ojitos ya terminados, entonces recuerden, tal como les comenté en el momento de la presentación y de los materiales, este tipo de detalles yo los hago con una lana también acrílica 100% de la mitad o un poco menos del grosor de la lana normal. Este detalle ustedes lo pueden hacer con hilo de bordar, con lo que ustedes quieran, ¿correcto? Entonces, ¿dónde los vamos a poner? Vamos a ir desde el centro acá abajo, o sea, nosotros tenemos el ojito acá y vemos que acá hay un puntito, ¿correcto? Entonces nos metemos por atrás para salir en ese puntito bien abajo en el centro del ojo. Y después tenemos la parte superior del ojo acá. No, o sea, no vamos a ir acá arriba, no vamos acá al costado, vamos como a 45 grados acá, lo más pegadito posible al ojo. Bien, no se preocupen mucho porque después van a venir los párpados y va a tapar. Bien, pero va en esa posición. Así que una vez que están acá, hacen 2 nuditos. No aprieten demasiado, bien, para que no se pierda ese detalle. Y cortan el exceso dejando 1 centímetro o así. Y del otro lado es exactamente lo mismo. Bien, tenemos el centro del ojo acá, o sea, tenemos este punto acá abajo. Bien, tenemos el centro del ojo acá arriba, así que no vamos acá arriba, no vamos acá al costado, vamos acá como a 45 grados y pasamos hacia atrás. Bien, ahora el detalle de los párpados. El detalle de los párpados yo lo hago pasando 3 vueltas de la lana, en este caso mi lana, bien, del mismo color del cuerpo, hago 3 vueltas. Si les sigue sobrando del ovillito que nosotros habíamos hecho, si les sigue sobrando hebra, pueden utilizar esa hebra en estas instancias, ¿correcto? Entonces aquí vamos a ir
Nosotros tenemos el ojo acá, vamos a ir hasta este punto de acá al costado. Bien, en la hilera de valle. Bien, dejan ahí una hebrita suficiente como para después poder anudar. Y acá van a ir, el ojito termina acá y van a ir a la hilera de montaña de arriba justamente en este mismo punto. Y la idea es dar 3 pasadas. Bien, si le quieren dar más, pues le dan más. En mi caso yo lo voy a dejar así. Bien, venimos acá atrás y con cuidado, sin apretar demasiado para no fruncir, vamos a hacer un nudo. Y cortamos, dejando 1 centímetro o así. Bien, y ahora de este lado de acá procedemos de la misma manera, pero la ubicación de los puntos es distinta. Acá sí nos vamos a ir, no nos vamos a ir a este punto separado, sino que nos vamos a ir acá bien pegadito al ojo. Y acá estamos en este borde de acá, vamos a la hilera de montaña de acá arriba y vamos directamente a este punto. Bien, y hacemos 3 pasadas. ¿Correcto? Y cortamos. Bien, entonces acá ya tenemos la caracterización de la mirada de nuestro personaje. Ahora lo que tenemos que hacer es el tema de la marca del hocico. Una vez más, para poder hacer esa marca tenemos que considerar que nuestro personaje está mirando de costado, por lo tanto esta marca no va centrada sino que va más corrida. Entonces, ¿dónde la vamos a colocar? Fíjense, nosotros tenemos esta hilera de valle acá. Acá tenemos el punto marrón. Vamos a considerar, vamos a contar este mismo huequito de acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí ponemos un alfiler. Después dejamos 2 puntos libres en el medio. 2 puntos libres en el medio y acá ponemos el siguiente alfiler. En la hilera de valle abajo lo ponemos a la altura de este primer agujerito libre. Tenemos este primer agujerito libre acá en valle. Ponemos el otro alfiler. Acá tenemos un valle. Este es un valle, 2 valles, 3 valles. Son 3 valles y en la siguiente montaña abajo. Así que acá es un valle, 2 valles, 3 valles en la siguiente montaña abajo. Bien, después es en el valle de abajo un punto a la derecha y 2 puntos
O sea, siempre tenemos 2 puntos en el medio y en el siguiente. Así que 1, 2 y en este. ¿Correcto? Así que esta es la ubicación. Entonces para ello yo voy a utilizar, como en el caso del color blanco, pues también tengo de color negro, lo mismo. Es de la mitad o un poco menos del grosor de la lana normal. Entonces digamos que empezamos por aquí. Venimos a este punto de acá. Por atrás venimos a este punto de acá. Volvemos a este. Ahora vamos a pasar a este de acá, al centro abajo. Bien, podemos venir a este de acá. De este de acá vamos a pasar a este de acá. Tenemos que tener acá 2 puntos libres en el centro. Este me quedó corrido, se me movió la aguja, así que lo paso para acá. Correcto, de acá vuelvo aquí. Vengo acá arriba. Y vengo acá. Correcto. Y ahora pues nada, vengo acá arriba. Voy a agarrar una hebrita acá. Este lo voy a dejar acá. Este lo voy a traer hacia acá. Me quedó un poquito corto. Deberían dejar un poquito más larga esa hebra. Lo traigo también de forma superficial para acá. De modo que me queden cruzadas. Una hacia un lado y otra hacia el otro para poder anudar. Bien, voy a cortar aquí para que no sea tan largo. Y por supuesto, simplemente es anudar muy despacito para no fruncir todo el hocico. Bien, y acá cortamos, dejando 1 centímetro o así. Bien, entonces acá ya tenemos la caracterización de nuestro personaje y ahora vamos a pasar a unir las tapas. Bien amigos, ahora vamos a proceder a unir las tapas, ¿correcto? Les voy a pedir que acá, fíjense, nosotros tenemos el parche marrón. El parche marrón empieza acá, donde está este valle, y luego tenemos la primera montaña marrón. Bien, en esa primera montaña marrón, en el punto que está bien sobre el borde, pongan una marquita. Bien, simplemente pasan un hilo y lo anudan, pero no súper fuerte, simplemente hacen ahí un nudito para que no se mueva durante la manipulación, ¿correcto? Entonces ahora vamos a poner una tapa encima de la otra. Y tienen que coincidir los valles y las montañas. Entonces, yo para la unión acá del borde no voy a acelerar la imagen, por lo tanto podemos seguir en tranquilidad, me pueden seguir y hacemos todo esto juntos, ¿bien? Así no se pierden. Entonces, nosotros tenemos el parche acá, ¿bien? Y tenemos una hilera de montaña marrón y la segunda hilera de montaña marrón. Vamos a empezar por aquí, entonces vamos a esta hilera de montaña
y venimos de este lado de acá. Bien, si nosotros colocamos esto bien uno con el otro y vemos acá sobre el borde, hacemos coincidir estos puntos que sobresalen. Bien, esta hilera de montaña de acá se corresponde con esta otra hilera de montaña de acá. ¿Correcto? Entonces, a veces cuando uno está tejiendo y yo les digo hilera de montaña y meten la aguja en hilera de montaña, hay veces que es difícil identificar la montaña de la tapa de atrás o el valle de la tapa de atrás. Si yo digo montaña acá y les es difícil ubicar ese punto, tengan en cuenta que esta montaña de este lado de acá se corresponde con el valle de la tapa trasera, ¿correcto? Entonces digo esto porque cuando está el muñeco ya se va rellenando y todo lo demás y seguimos cerrando puntos, a veces el tejido está tan apretado que no, yo les digo, bueno, montaña adelante y montaña atrás y no pueden ver la montaña, pero si saben que es montaña de este lado de acá y no la pueden ver, miran del lado de atrás y va a ser el valle. Bien, entonces es una forma también de ubicarse dentro del tejido, ¿correcto? Bien, estas dos montañas, ¿correcto? Y vamos a empezar a tejer por aquí. Entonces, obviamente nos vamos a unir con el mismo color del cuerpo. Vamos a dejar una hebra larga de 10-12 centímetros. Hacemos cadeneta. Y ya vamos a empezar a tejer en el siguiente punto. Los puntos los vamos a tejer flojos. Pero cuando hablo de puntos flojos, en realidad estoy hablando de la lazada del medio. Entonces, por ejemplo, acá ya estamos en montaña, no tejemos más nada, acá hicimos cadeneta, ¿bien? Ahora vamos al valle. Valle aquí y valle atrás. Bien, paso la lazada para hacer el punto bajo. Esta lazada sí tiene que ser bien floja, pero bien floja. Cierro y acá ajusto. Bien, de ese modo, si ustedes no ajustan, bien, el borde, las cadenetas que se forman en la parte superior de los puntos bajos empiezan a quedar flojas y el borde empieza a quedar ondulado y el muñequito no queda lindo, ¿correcto? Así que cuidado con ese detalle. Así que acá hicimos valle. Lo siguiente que toca es montaña. Montaña aquí y montaña atrás. Bien, aflojo, cierro, ajusto. Ustedes van a ver que yo siempre pego un tironcito después de que termino cada punto y es justamente para poder hacer eso, ¿bien? Y súper importante es el hecho de siempre ir mirando del lado de atrás que vaya quedando bien. Si ustedes ven alguna cosa que está rara, que no está bien, que pensaron que si era montaña, pensaron que lo habían metido en montaña, pero metieron montaña acá y metieron en valla atrás y no está bien, entonces por favor desarmen, porque recuerden que esto se ve, ¿bien? Se ve de un lado y se ve del otro y tiene que quedar perfecto, porque si no, no queda bonito. Entonces, acá hicimos montaña. Lo siguiente que toca es valle. Aflojo, cierro, ajusto. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Revisen. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Revisen. Montaña. Valle.
montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle. Revisen. Montaña, valle, montaña, valle. Y ahora fíjense que desde la parte de acá abajo donde tenemos el nudo del arranque de la cadena de cadenetas, contamos 1, 2. En esta segunda montaña, bien, que es la que toca ahora, vamos a hacer un aumento que son 2 puntos en el punto. Así que punto bajo y acá su aumento. En este valle también vamos a hacer un aumento. Así que punto bajo y su aumento. ¿Correcto? Y ahora ya no vamos a hacer más aumentos. Después aquí. ¿Correcto? Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Valle es este de acá. No estoy hablando todavía del nudo de la cadena de cadenetas. Bien, acá hay valle. Revisen. Entonces, ahora acá abajo nosotros tenemos 15 puntos. Bien, vamos a tejer el primero. Vamos a tomar acá el nudo de la cadena de cadenetas en ambos lados. Acá hay uno. Vamos a tomar estas 2 hebras y las traemos para adentro, pero tiramos bien de estas hebras para adentro porque no queremos que los nuditos se noten aquí cuando tocamos el borde. Bien, así que va 1, 2, 3, 4, revisen, 5, 6, 7, 8, revisen, 9, 10, 11, 12, 13, 14, el 14 no me quedó bien, no voy a editar esto, bien, simplemente vean, me equivoqué, así que lo hago de nuevo, el 14. 14, ahora sí está bien, y acá el del vértice 15, ¿correcto? Agarren estas hebras de acá, bien, párense acá y tiren bien de estas hebras para que los nuditos no se sientan de este lado de acá, ¿correcto? Y ahora corten el exceso de estas hebras sin ir acá para cortar al ras, simplemente cortan dejando 2-3 centímetros, ¿bien? Bien, hemos terminado con el borde de 15 puntos acá abajo. Ahora lo que viene es valle. Ahora viene montaña. Ahora viene el valle que se corresponde con este de acá donde hicimos aumento. Así que tenemos que hacer aumento. Punto bajo y su aumento. Ahora viene la montaña que se corresponde con la que hicimos, con la que teníamos acá, que también hicimos aumento. Así que punto bajo y su aumento. Y seguimos. Valle, montaña,
valle, montaña, valle, revisen, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, revisen, valle, montaña, valle, montaña, ahora valle, montaña, valle, bien, y ahora llegamos a la montaña donde habíamos puesto la marca. Vamos a sacar la marca. En esta montaña vamos a hacer un aumento. Así que punto bajo y su aumento. Bien. Estábamos en esta montaña. Una montaña arriba, dos montañas arriba, tres montañas arriba. En esta, digo porque es más fácil ahora hacer esto y no confundirnos de dónde van los aumentos. Bien. Así que ya hicimos el aumento en montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña, valle, montaña, valle, y ahora llegamos a la montaña donde está la marca. Acá volvemos a hacer un aumento. Así que punto bajo y su aumento. Bien, ahora valle. Y en esta montaña que está acá volvemos a hacer nuevamente un aumento. Punto bajo y su aumento. Bien, acá hagamos 2, 3 cadenetas, bien, para que no se deshaga esto. Y ahora vamos a empezar a rellenar. Bien, para rellenar pues tenemos acá nuestra guata siliconada. Y la idea es que esto tiene forma de almohadita, bien, es un ragdoll, no es un amigurumi, por lo tanto va relleno, pero no va excesivamente relleno. De cualquier modo, necesitamos relleno para que esto mantenga la forma, así que cuidado, y necesitamos apoyarnos sobre los bordes para poder nivelar todo el borde
y que quede perfecto, porque nosotros tenemos una serie de aumentos y tenemos una serie de disminuciones y todo ello tiende a formar escalones sobre el borde. Así que nos tenemos que apoyar bien con el relleno cuando estamos rellenando, bien, para evitar esos escalones y que el borde quede perfecto. Entonces, esto, al igual que en mi caso, yo cuando hago amigurumis, acá no se rellena tipo pelotitas, no, porque se nota todo. Ustedes metan una gran cantidad de relleno y lo van llevando. Bien, fíjense cómo yo me apoyo fuerte sobre los bordes, bien, para poder redondear esos bordes. Y meto mucho, no hagan pelotita porque se nota, se marca. Fíjense que yo me apoyo fuerte, bien, para redondear los bordes. Entonces, fíjense acá cómo tiende a formarse un escalón. Bien, entonces nos metemos ahí, apretamos bien, marcamos bien para poder suavizar ese escalón sobre el borde. Bien, comprueben que la parte de abajo esté, a ver, bien rellena, que ustedes toquen y no se hunda formando huecos. Bien, entonces dejamos acá un momento el tema del relleno y continuamos uniendo el borde. Bien, voy a deshacer las cadenetas que había hecho de seguridad. Y lo último que habíamos hecho en esta montaña era un aumento. Bien, ahora toca valle. Bueno, y por supuesto revisar que esté todo bien. Ahora toca montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Antes de llegar acá a los nudos, bien, de los 4 puntos de remate de acá arriba, todavía tenemos acá un valle. Vamos a parar acá un poquito, pero aseguramos acá con 2, 3 cadenetas y vamos a rellenar esta parte acá del hocico.
Recuerden de apoyarse bien sobre el borde. Tenemos un punto con aumentos, otro punto con aumentos, otro punto con aumentos. Todo eso genera escalones, bien, así que tenemos que nivelar esos escalones. Y la idea es que la tapa trasera queda bastante plana, bien, pero en la tapa delantera nosotros tenemos que rellenar de modo de poder marcar acá. O sea, recuerden que acá nosotros hicimos una serie de aumentos y una serie de disminuciones justamente para darle más proyección 3D a la parte delantera. Bien, entonces eso lo tenemos que rescatar con el tema del relleno. Bien, vamos a dejar de momento así y vamos a seguir uniendo las tapas, ¿correcto? Voy a sacar un poquito, ahí. Vamos a deshacer las 3 cadenetas. Bien, y ahora llegamos acá, a la parte superior, donde tenemos los nudos de cierre de las tapas. Bien, entonces nosotros acá tenemos 4 puntos bajos en la parte superior y tenemos que agarrar ambas hebras, o sea, bien el agujero que se marca, tomando ambas hebras de cada punto. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos 1, 2, 3 y 4. Bien, 1, 2 y 3 van a ser un punto bajo en cada uno. En este cuarto vamos a hacer un aumento. Bien, y después lo que viene es este valle, pero vamos a tener que hacer un punto intermedio y ahí nos vamos a meter en este agujerito que aparece acá. Bien, es más fácil que yo les muestre el agujerito ahora para que realmente lo tengan como ya identificado. Así que 3 puntos bajos, un aumento y en este agujerito, una cosa intermedia, ahí vamos a hacer un punto bajo antes de venir acá al valle. Es más fácil verlo ahora. Bien, entonces, acá donde están los nudos, ahí vamos a hacer tomando las 2 hebras de cada punto, vamos a hacer punto bajo. Metemos los nudos, los forzamos para adentro, después cortamos, bien, los forzamos para adentro para que no queden los nudos sobre el borde. Bien, ya hicimos uno, ahora vamos al siguiente punto, hacemos punto bajo, vamos al siguiente punto y hacemos punto bajo. Ya tejimos 3. Bien, ahora viene en este cuarto punto, vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto 1 y su aumento. Bien, y ahora tenemos este agujerito, esta cosa intermedia, donde vamos a hacer un punto bajo. Bien, tiren de estas 2 hebras para asegurarse de que los nudos no se sientan acá sobre el borde. Tiren de ellos y cortan el exceso dejando 2-3 centímetros. Bien, todavía tenemos espacio suficiente acá para rellenar. Vamos a hacer un par de puntitos más sobre el borde y luego seguimos rellenando. Bien, entonces si nosotros hacemos así, acá tenemos valle. Si no vemos bien el valle acá, recuerden que acá atrás lo buscan como montaña. Bien, acá se ve perfectamente. Acá se ve perfectamente la montaña. ¿Correcto? Y ahora hacemos montaña. Vamos a hacer 1, 2, 3
y vamos a continuar rellenando. Apóyense sobre el borde, bien, para darle forma a todo el borde. Y después un detalle importante es que tenemos que dejar una cierta holgura en la parte de acá arriba que nos permita hundir los ojitos para que nuestro personaje tome esa mirada tierna. Bien, vean cómo se pueden hundir los ojitos. Si ustedes esto lo rellenan y lo dejan así, fíjense que queda como un sapo, queda como huevo duro y no queda bueno. Entonces sí rellenamos, pero acá le tenemos que tener una cierta mano izquierda para que esto quede un poquito más sin tanto relleno y se puedan hundir los ojitos. Bien, vamos a seguir rellenando. Entonces fíjense cómo esto queda como más planito, pero acá se marca más el 3D que sale de la cabeza. Y es lo que queremos, por lo tanto no fuercen acá para que el cuello se rellene. No, 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 no. Queremos que esto quede marcado. Sigamos uniendo las tapas. Entonces vamos a deshacer las 3 cadenetas de seguridad que hicimos aquí. Entonces habíamos tejido montaña, ahora toca valle. Y ahora a mí me es más difícil mantener el equilibrio porque con el muñequito relleno se resbala en la mesa. Bien, ahora toca montaña. Ahora toca valle. Montaña. Valle. Paren un momento. Bien, nosotros queremos que se forme este pico. Bien, para eso hicimos el aumento ahí al final e hicimos el punto bajo en el punto intermedio. Nosotros queremos que tenga este look, ¿correcto? Vamos a rellenar un poquito más para poder emparejar un poquito el borde. Entonces, obviamente tejer un ragdoll y unir las tapas requiere de manipulación. Bien, hay que manipular el borde para terminar de darle la forma que nosotros queremos. Bien, vamos así. Y yo creo que ya en mi caso estoy bastante bien con el relleno. Y me parece que no voy a necesitar más. Bien, sigamos. Acá yo no había hecho cadenetas. Lo último que había tejido era valle. Ahora toca montaña y se resbala. Se resbala un montón. Bien. Montaña.
Bien, a mí me cuesta ver la montaña acá, o sea que la puedo buscar como valle acá atrás. Valle. Montaña. Ah, bueno, y por supuesto, revisar que luzca todo bien, ¿no? De este otro lado. Bien, habíamos hecho montaña. Bueno, me queda un agujerito ahí, creo que voy a meter un poquito más de relleno por acá, apoyándome en el borde para que no se hagan escalones. Marco el cuello, marco los ojos. Bien, lo último que habíamos hecho era montaña. Ahora toca valle. Valle aquí es montaña atrás. Bien. Ahora toca montaña. Valle. Montaña. Valle. Ay, y se me metió para adentro. No me di cuenta que se me había metido para adentro. A ver, tengo que deshacer acá, disculpen chicos. Se me metió para adentro la hebra de acá del arranque. Bien, ya recuperé ya recuperé la hebra y volví a tejer lo que había destejido. Bien, así que lo último que teníamos acá era el valle. Habíamos tejido el valle. Entonces acá simplemente cortamos unos 15 centímetros, sacamos y ahora vamos a rematar con punto invisible o unión invisible para que el borde quede perfecto. Bien, para que no se vea dónde empieza y dónde termina. Entonces tiramos de esta hebra con la que empezamos a unir acá ambas tapas. Bien, acá tenemos la cadeneta de subida, acá no, vamos al primer punto bajo. Bien, y tomamos estas dos hebras del frente hacia atrás, tiramos. Bien, esta hebra que acabamos de pasar, esta lazada que acabamos de pasar, está saliendo de la parte superior de este punto. Así que nos metemos por la parte superior de este punto, tomando esta hebrita del puntito de atrás, de modo de que se forme ahí como una V, ¿correcto? Entonces, ya pasamos hacia atrás, tiramos de todo esto para que esta lazada que acabamos de pasar tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas de la parte superior de los puntos bajos. Bien, entonces tiramos de esa lazada, estamos aquí, nos metemos por este puntito de acá y salimos al punto donde está esta otra hebra, pero bien en el agujerito, no hebrita ni pellizco un hilito, no, porque vamos a tener que hacer un nudo. Bien, y ese nudo tiene que pasar por ese agujero, ¿correcto? Entonces aquí hacemos un nudo, pero sin apretar demasiado para no fruncir el punto invisible. Hacemos un segundo nudo. Entonces ahora nos metemos acá por el mismísimo agujero. Bien, retorcemos la guata y salimos por cualquier otro punto. Reconstruimos acá si es necesario, si quedó como el agujerito como muy grande o lo que sea, reconstruimos ahí, perfecto.
retraemos y cortamos. Entonces ahora terminamos de manipular un poco nuestro borde para que quede perfectamente bien redondito, redondeadito, lindo. Y ahí ya tenemos unidas nuestras tapas. ¿Correcto? Esta parte está completamente plana y acá se insinúa el 3D y hundimos los ojitos para que la mirada sea más tierna.